A ver, un laboratorio de alta precisión, todo medido al milímetro, minuciosamente controlado, fríamente calculado. Así solía ser la Fórmula 1, ¿no? Claro, hasta hace muy poco. Exacto. Pero la temporada 2026 ha tomado ese laboratorio, le ha rociado gasolina y bueno, le ha prendido fuego. El orden establecido que gobernaba la parrilla se hizo pedazos por completo. Totalmente pedazos. O sea, el paddock respira un nerviosismo crónico en este momento. Es palpable. Es que es una locura. Bienvenidos a esta sesión de análisis profundo, porque hoy nos sumergimos de lleno en las entrañas de este caos absoluto. Vamos a desmenuzar la telemetría, las decisiones de muro de boxes y los datos más duros. Porque al revisar los datos, te digo, son casi incomprensibles si los comparamos con el año pasado. Uf, ni hablar. Vamos a analizar desde escuderías de media tabla que están, digamos, apostando su existencia a ciegas por jóvenes promesas, hasta fallas estructurales aterradoras en el nuevo reglamento que están provocando colisiones de 50 fuerzas G. Sí, colisiones que asustan a los propios ingenieros. Y por si fuera poco, vamos a ver cómo este nivel insostenible de tensión está desangrando desde adentro a los gigantes que hasta hace nada parecían intocables. Acelerador a fondo desde el segundo 1. Así tiene que ser. Porque, a ver, el ecosistema entero está operando en un estado de emergencia perpetua. Hay decisiones estratégicas corporativas con un nivel de agresividad que rompe cualquier manual. Y el epicentro de esa agresividad tiene nombre, apellido y, pues, un monoplaza teñido de azul. Lo que está sucediendo en Alpe desafía toda la lógica tradicional del automovilismo. Por completo. Es un caso de estudio sobre cómo operar bajo instinto, o sea, fe ciega en los datos crudos. Porque en este deporte, un equipo suele construir el desarrollo de su auto alrededor de un piloto solo cuando éste ya tiene, no sé, una vitrina llena de podios y años de experiencia, ¿verdad? Claro, esa es la regla de oro. Pero la confianza que la cúpula directiva ha depositado en Franco Colapinto es absoluta. Es casi devota. Y todo esto quedó en evidencia clarísima durante el reciente Filming Day del equipo, o sea, el día de filmación. Cierto, los famosos 200 kilómetros de límite por reglamento. Exacto. Históricamente esto no es más que un trámite aburridísimo. Es poner el auto en la pista a velocidad de crucero para tomar fotos promocionales, complacer a los patrocinadores y ya está. Sí, un paseo dominical para las cámaras. Pero Alpine transformó esos escasos 200 kilómetros en el banco de pruebas más crítico de su temporada. La retroalimentación de Colapinto en ese rodaje, no fue un simple comentario de «el auto se siente bien». No, fue muchísimo más profundo. Exactamente. Está literalmente dictando las coordenadas para el desarrollo aerodinámico en el túnel de viento. Un piloto que, digamos, sigue en plena fase de consolidación, le está dando órdenes a un ejército de ingenieros. Y hablando de ese ejército, hubo un movimiento en los garajes que demuestra hasta qué punto llega esta integración, porque me vuela la cabeza. Alpine sacó a 40 empleados directamente de la fábrica en Enston. ¡Qué locura! Hablamos de especialistas en fibra de carbono, analistas de dinámica de fluidos, o sea, gente que no suele ver la luz del sol. Los que viven en los simuladores. Esos mismos. Y los plantó en el muro de boxes, simplemente para que observaran a Franco trabajar de primera mano. Y mira, esa es una maniobra magistral de cohesión interna. Todo orquestado, claro, con el respaldo implacable de Flavio Briatore. Que no da puntada sin hilo. Sabemos cómo es Briatore. Exacto. Porque cuando un ingeniero que diseña una aleta aerodinámica en una pantalla ve físicamente al piloto sudando, comunicándose frenéticamente con los mecánicos, pues asumiendo el liderazgo, el compromiso emocional del equipo entero, se multiplica por 10. Totalmente. Y Briatore ha dejado clarísimo internamente que este no es un experimento temporal para salvar el año. Es un proyecto a largo plazo cimentado sobre los hombros de Colapinto. Y aquí entra en juego otra pieza fundamental del rompecabezas, que es el ingeniero de carrera, Stuart Barlow. Cierto. El que ascendió en Imola el año pasado desde ingeniero de rendimiento. Pero, a ver, ¿por qué es tan decisivo que Barlow sea relativamente nuevo en la silla principal para que esto funcione? Porque un ingeniero de carrera veterano, alguien que lleva 15 años en el paddock, inevitablemente arrastra vicios. O sea, si ha trabajado con varios campeones del mundo, tiende a querer forzar la configuración del monoplaza hacia lo que él ya sabe que funciona. Claro, te dicen, esto me funcionó con fulano, hazlo así. Exacto. Pero Barlow no está contaminado por los estilos de pilotaje de la vieja guardia. Su pizarra está limpia.
Él y Colapinto están construyendo un lenguaje técnico desde cero. ¡Qué fascinante! Sí, están configurando el mapa del motor y el balance mecánico exclusivamente a la medida de la sensibilidad del sudamericano. Todo ese romanticismo técnico suena fenomenal, de verdad. Pero luego la realidad interna nos da una bofetada, porque la información de Pierre Gasly suelta la bomba. Uf, la bomba del desarrollo. Resulta que todo el sufrimiento, la falta de ritmo y el sacrificio absoluto de rendimiento que Alpine padeció en 2025 tenía un propósito clarísimo. Y la escudería va a detonar el mercado de desarrollo. Van a introducir un paquete de mejoras masivo durante 4 fines de semana consecutivos. Miami, Canadá, Mónaco y España. Es una locura absoluta. Desde el punto de vista logístico y financiero, o sea, en plena era del límite de presupuesto, eso es suicida. Fabricar piezas nuevas de fibra de carbono, alerones, fondos planos y llevarlos a la pista semana tras semana. Requiere que Enstone no duerma. Exacto. Requiere que la fábrica opere en 3 turnos, las 24 horas del día, al 110% de su capacidad. Espera, pero es que introducir paquetes de mejoras en 4 circuitos tan radicalmente opuestos es como sentarse en una mesa de póker de altísimas apuestas y empujar todas las fichas al centro en 4 manos seguidas. Es un all-in en toda regla. Tienes Miami con calor extremo y rectas largas. Canadá donde los frenos directamente hierven. Mónaco que, bueno, es un laberinto donde la aerodinámica tradicional no sirve de nada. Y España que es pura carga aerodinámica en curva rápida. Circuitos que no tienen nada que ver uno con otro. Nada. Entonces, ¿no existe un riesgo monumental de destruir el balance del monoplaza y hundir a un piloto que aún necesita estabilidad para ganar confianza? A ver, el riesgo es astronómico. En la Fórmula 1 moderna hay una palabra que aterroriza a los directores técnicos, y es correlación. O sea que los datos cuadren. Exactamente, que lo que el túnel de viento promete en la fábrica realmente se cumpla en el asfalto. Si Alpine introduce un alerón nuevo en Miami y la correlación falla, el auto se vuelve inmanejable. Un desastre total. Pero el verdadero terror llega la semana siguiente en Canadá, porque si le instalas otra mejora encima a un auto base que ya de por sí no entiendes, entras en una espiral de confusión de datos. De la cual un equipo puede tardar media temporada en salir. Totalmente. Es caminar por la cornisa con los ojos cerrados. Pero saben que su ventana de oportunidad para saltar a la parte alta de la parrilla es ahora, y están disparando absolutamente toda su munición. Y toda esa agresividad técnica tiene un precio sangriento cuando el caucho toca el asfalto. Porque traer mejoras millonarias no sirve de nada si el auto termina, pues, pulverizado contra el muro de contención. Y vaya si lo hemos visto. Mientras Alpine asume riesgos en la fábrica, los pilotos están asumiendo riesgos vitales en la pista. Y eso nos lleva directamente a la controversia técnica más candente y, te diría, peligrosa del momento. El brutal accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón. ¿Qué impacto? Vuelta 22, en la mítica curva Spoon de Suzuka. Bearman pierde el control de su Haas al intentar esquivar desesperadamente el Alpine de Colapinto y se estrella a 50 fuerzas G. Para poner en perspectiva la brutalidad de esto, quienes nos escuchan, a 50G el peso combinado de la cabeza y el casco del piloto se multiplica hasta sentirse como un yunque de 350 kilos. Dios mío. Imagínate 350 kilos tirando violentamente del cuello en una fracción de segundo. Que Bearman haya salido caminando es un testimonio milagroso de las células de supervivencia modernas. Es que me vuela la cabeza analizar la anatomía de este choque. Porque el centro de la polémica, lo que nos tiene revisando la telemetría una y otra vez, es una espeluznante diferencia de velocidad. Los famosos 50 kilómetros por hora. Exacto. Bearman llegó a la zona de frenada con 50 kilómetros por hora de exceso respecto a Colapinto. Las declaraciones posteriores han sido una guerra fría. Bearman no se guardó nada. Nada. Acusó duramente al sudamericano de moverse hacia la izquierda en el último milisegundo bajo la frenada. Su argumento es que, con esa tasa de aproximación tan salvaje, un mínimo movimiento te roba todo el espacio de reacción. Y por otro lado, claro, está la defensa frontal de Colapinto, que se apoya puramente en los datos crudos del reglamento de 2026. Él mantiene categóricamente que jamás alteró su trazada de forma errática. ¿Y la telemetría lo respalda? Así es. Su argumento destapa la caja de Pandora de esta nueva era. Porque esa diferencia de 50 kilómetros por hora no fue producto de una maniobra sucia, digamos. Fue la consecuencia directa e inevitable de cómo los autos actuales desplegan la energía de sus baterías.
A ver, entiendo que ahora los autos dependen muchísimo más de la electricidad, pero a nivel puramente mecánico, o sea, desde adentro del cockpit, ¿qué está pasando en ese milisegundo para que un auto de Fórmula 1 parezca que tiró un ancla en plena recta mientras el otro viene como un misil? Es un tema crítico. El reglamento de 2026 exige que la potencia se divida casi al 50% entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico. O sea, es una dependencia eléctrica masiva. Mitad y mitad. Sí. Pensemos en cómo funciona la batería de un teléfono celular, pero a escala extrema. El monoplaza chupa el 100% de la energía eléctrica de la batería para ganar velocidad rápidamente en la recta. Hasta ahí todo bien. Pero cuando esa batería llega a cero, ocurre un fenómeno violentísimo llamado clipping. El auto no solo deja de acelerar, sino que el sistema de regeneración entra en acción de golpe e induce una resistencia brutal. O sea, ¿un freno de motor gigante? Peor. El monoplaza pierde cientos de caballos de fuerza en un abrir y cerrar de ojos y frena aerodinámica y mecánicamente de golpe. Si el auto de atrás tiene su batería llena y viene desplegando toda la potencia, parece literalmente que va a chocar contra un vehículo estacionado. Uf, viendo las cámaras a bordo de ese incidente en Suzuka, parece una carrera multiclase, como si un hiperprototipo de Le Mans estuviera rebasando a un auto de turismo rezagado. Pero estamos hablando de dos monoplazas que compiten en la misma categoría bajo el mismo reglamento. Es inaceptable en términos de seguridad. Totalmente. Si las autoridades saben que el motor eléctrico se apaga dinámicamente creando este muro invisible en la pista, yo me pregunto, ¿estamos ante pilotos que no logran adaptar sus reflejos o es una falla crítica imperdonable en la redacción de estas reglas? Pues mira, la reacción de pánico de la FIA confirma que es una falla reglamentaria crítica. El nivel de peligro estructural es insostenible en este punto. Ya tuvieron que intervenir. Sí, la federación ya intervino en la telemetría de toda la parrilla. Y sabemos que están trabajando a contrarreloj para imponer ajustes reglamentarios de emergencia antes del inminente Gran Premio de Miami. ¿Y cuál es la solución mágica que proponen en tan poco tiempo? La solución que buscan es obligar a los equipos a implementar un nuevo mapeo de energía. Ajá, pero, a ver, ¿cómo funciona exactamente ese nuevo mapeo en la práctica para evitar otro impacto de 50G? Porque suena a parche de software. Es que, de hecho, lo es. Básicamente, el software de la FIA obligará a los cerebros electrónicos de los autos a racionar la energía. Ya no podrán agotar la batería hasta dejarla en cero de forma repentina. ¿Le van a poner un límite artificial? Exacto. El mapeo forzará una reserva mínima y reducirá la entrega de potencia de manera progresiva al final de las rectas. El objetivo es que la pérdida de velocidad sea una pendiente suave y predecible. En lugar de un acantilado que convierte al auto de delante en un bloque de cemento. Así es, que es lo que casi le cuesta la vida a Bearman. ¡Qué tensión! Y mientras la FIA corre desesperada para apagar este incendio de seguridad en el asfalto, hay otro incendio estructural enorme que está consumiendo a un equipo fuera de la pista. Un incendio que nadie veía venir. Nadie. Porque si los pilotos se juegan la vida peleando con las baterías, los miembros clave de Red Bull Racing parecen estar huyendo de los escombros de lo que alguna vez fue el imperio más dominante de la década. El desplome de la escudería austriaca es, te digo, alarmante. Y los números de la temporada 2026 pintan un panorama sombrío. Mercedes ha regresado a una tiranía técnica asombrosa. ¿Dominando a placer? Sí, están dominando las sesiones de clasificación con una ventaja de 0.56 segundos sobre el resto. Medio segundo. En la Fórmula 1 moderna, medio segundo es un abismo geológico. O sea, hemos visto temporadas enteras donde la primera fila se decidía por milésimas. Mercedes se está acercando peligrosamente a ese dominio aplastante y temido que impuso en 2014 al inicio de la era híbrida. Pero a ver, un déficit de medio segundo a una vuelta duele en el ego, por supuesto. Pero los puntos y los campeonatos se reparten los domingos, en las tandas largas, en el ritmo de carrera. Y ahí es donde la cosa se pone peor para Red Bull. Exacto. Ahí el ritmo de carrera de Red Bull no es solo malo, es catastrófico. Están perdiendo hasta 1.2 segundos por vuelta frente a la cabeza de carrera. Es insostenible. Incluso el ritmo sostenido del Alpine de Colapinto es consistentemente superior al de Red Bull en este momento.
Que un proyecto en reconstrucción lo supere en gestión de neumáticos y balance general es un golpe directo a la línea de flotación en Milton Keynes. Es que la plataforma aerodinámica de Red Bull para 2026 simplemente no funciona. La degradación de los neumáticos traseros es masiva y, bueno, las actualizaciones no están corrigiendo el rumbo en lo absoluto. No le encuentran la vuelta. Para nada. Pero a ver, el verdadero indicador de que el barco se está hundiendo no es la telemetría, es el factor humano. Las estructuras ganadoras se mantienen unidas bajo presión, pero aquí estamos viendo fracturas profundas en el núcleo duro. Fracturas gravísimas. Y el epicentro de esa fractura tiene nombre y apellido. Giampiero Lambiase. El ingeniero de carrera histórico de Max Verstappen, el estratega implacable que le susurra al oído, que lo calma en los momentos de furia y que ha sido el arquitecto invisible de sus campeonatos. El mismo. La información que está sacudiendo los cimientos del equipo es que Lambiase tiene una oferta formal, sumamente lucrativa y pesada de McLaren para cambiar de bando. Y aquí viene el giro. Porque en circunstancias normales, la superestrella del equipo movería cielo y tierra, exigiría a la directiva igualar la oferta económica y vetaría la salida de su mano derecha, ¿no? Claro, lo retendría a toda costa. Pero el dato explosivo es que Verstappen, estando al tanto de la oferta de Woking, lejos de rogarle que se quede, le ha dado su bendición para irse, justificando internamente que, cito, todos deben buscar seguir creciendo. ¿Es una declaración de rendición? Es escalofriante. Llevándolo al extremo, es como si en plena guerra, un general de 5 estrellas tomara a su mejor táctico, a su oficial de mayor confianza, y le dijera que cruce las líneas y se una al ejército enemigo porque en su campamento ya no hay futuro ni municiones. Es la señal definitiva de que Verstappen considera que el chasis de Red Bull para 2026 es un proyecto muerto y sin salvación. Estoy totalmente segura de que sí. Sin lugar a dudas. Un tricampeón del mundo es una máquina competitiva despiadada. Retiene a su ingeniero a cualquier precio si cree que el monoplaza de la próxima semana le permitirá seguir ganando. Lógico. Al abrirle la puerta a Lambiase hacia un rival directo y, sumamente peligroso como McLaren, el mensaje cifrado de Verstappen es ensordecedor. Asume que se acabó. Asume que el tope de desarrollo de Red Bull ya se alcanzó, que la estructura de liderazgo técnico se ha desintegrado desde adentro y que lo único que queda por delante es la caída libre. Se está gestando un vacío de poder masivo. Y la historia implacable de la Fórmula 1 demuestra que los vacíos de poder nunca duran mucho. Mientras Red Bull retrocede, otros avanzan. Nuevos depredadores detectan la sangre y aceleran sus planes para reclamar ese territorio, expandiendo las fronteras de la categoría hacia dimensiones que no imaginábamos. Exacto, la naturaleza no soporta el vacío. Y ahí es donde entra Cadillac. Han dejado de ser una simple promesa comercial y están mostrando los colmillos de cara a su ingreso formal. Vienen con todo. La agresividad de su preparación es total. Ya hay confirmación de que la estrella estadounidense de la IndyCar, Colton Herta, no solo estará en el simulador, Que es lo habitual. claro, sino que disputará 4 sesiones de entrenamientos libres oficiales, las críticas FP1, a lo largo de este mismo 2026. 4 sesiones oficiales. La intención es lanzarlo a la pista, insertarlo en la dinámica de ingeniería en tiempo real y que absorba el máximo conocimiento junto a veteranos consolidados como Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Y en paralelo a esa invasión americana, también tenemos la ambición desbordada en Asia. Corea del Sur está presionando con un músculo financiero gigantesco para regresar al gran circo. Sí, y con una propuesta muy agresiva. Exacto. Y no estamos hablando de resucitar aquel circuito fantasma de Jeongam, ¿te acuerdas? Ese que se caía a pedazos y donde corrieron por última vez en 2013 con la victoria de Vettel. Sí, unas instalaciones que quedaron en el olvido. Bueno, su nueva propuesta es la máxima expresión del modelo de negocio de la Fórmula 1 moderna. Quieren un circuito 100% urbano en el corazón vibrante de Incheon. Están asegurando un contrato de 5 temporadas de festival comercial y deportivo de altísimo perfil. Ambas noticias reflejan un modelo de expansión implacable. Pero en el caso de Cadillac, traer a Herta es intentar construir un puente dificilísimo. Es un abismo, no un puente. O sea, pasar de las carreras en América, con monoplazas más pesados y sin la sofisticación híbrida extrema, a la cumbre europea de la Fórmula 1, es un salto al vacío que muy pocos han logrado con éxito. Muy pocos.
Necesitan saber si el cerebro de Herta puede procesar un volante que es, a todos los efectos, una supercomputadora. Todo esto mientras gestiona la carga aerodinámica a velocidades absurdas. Pero detengámonos a pensar fríamente en esto, porque las piezas del rompecabezas que hemos analizado hoy chocan entre sí de una forma que asusta. A ver. Estamos hablando de subir a un talento de la IndyCar sin experiencia previa en esta regulación tan específica a disputar una sesión de entrenamientos libres en medio del frenesí de la parrilla de 2026. Ya entiendo por dónde vas. Una parrilla llena de autos impredecibles, que sufren caídas de potencia brutas, con baterías que se vacían y generan deltas de velocidad de 50 km por hora. El mismo clipping que casi decapita a Berman en Suzuka. Es una locura si lo piensas así. Hacer eso es como arrojar a un piloto a una pista empapada por la lluvia en plena noche, rodeado de vehículos que frenan de forma completamente errática. Es un riesgo astronómico, tanto deportivo como financiero. Yo te pregunto, ¿es realmente el momento de evaluar a un novato? Desde la perspectiva del riesgo corporativo, Cadillac está jugando a la ruleta rusa. Literalmente. Ruleta rusa. Si Herta logra salir a la pista, sortear a los monoplazas que se quedan sin energía de repente, adaptarse a ese despliegue eléctrico y volver al garage con retroalimentación técnica útil, pues la directiva sabrá que tiene entre manos a un superdotado, generacional. Claro, un héroe. Pero si Herta comete un mínimo, pero mínimo error de cálculo al juzgar la velocidad de aproximación de un auto en modo de recarga, el impacto no solo destruirá el coche y consumirá millones del preciado límite presupuestario. Que de por sí están ajustadísimos. Imagínate, y peor aún, podría quebrar psicológicamente la confianza del piloto antes de que su carrera en la Fórmula 1 siquiera comience. Es que el ecosistema entero está operando en la línea roja del tacómetro. Ningún frente tiene margen de error en este momento. Ninguno. Tenemos a la gente de Enston y Alpine en una cruzada febril, quemando millones de dólares introduciendo paquetes de mejoras durante 4 semanas consecutivas, con la sola esperanza de que la correlación aerodinámica no destruya la temporada de Colapinto. Jugándose la vida del equipo. Totalmente. Tenemos a un gigante moribundo como Red Bull, desangrando ritmo a más de un segundo de la punta y viendo cómo sus cerebros tácticos abandonan el barco con la bendición del propio campeón del mundo. ¿Y en el ojo del huracán? En el ojo del huracán, una Federación Internacional de Automovilismo manipulando softwares de emergencia para evitar que el despliegue de las baterías convierta las rectas de Miami en una zona de impacto de alta mortalidad. Cada una de las piezas que se muevan en los próximos 15 días, te digo, va a definir quién sobrevive, quién compite y quién colapsa bajo el peso brutal de la temporada 2026. Nunca antes había estado todo tan al límite. La ingeniería, la política interna y el instinto de supervivencia en pista nunca, pero nunca, habían estado tan peligrosamente entrelazados. Y frente a todo este caos milimétrico, la gran paradoja del automovilismo moderno queda dolorosamente expuesta. Porque para quienes nos escuchan, recuerden esto. El reglamento de 2026 fue redactado cuidadosamente en las oficinas de Palís con un objetivo supremo. Igualar a los equipos. Exacto, democratizar la parrilla, crear la era de la competición más segura y estrecha de la historia, y ofrecer un espectáculo controlado. Y el resultado ha sido todo lo contrario. Pero a la luz de los motores apagándose de golpe en plena recta, escuderías dominantes derrumbándose desde adentro y Mercedes cabalgando con medio segundo de ventaja, cabe preguntarse algo muy serio. ¿Qué cosa? Si en ese esfuerzo obsesivo por controlar hasta la última gota de energía y nivelar el terreno, los legisladores del deporte no habrán accidentado la fórmula. ¿Acaso crearon accidentalmente la máquina más indomable, impredecible y letal de todos los tiempos? Uf, qué pensamiento para cerrar. Que esa duda los acompañe y resuene con el rugido de los motores hasta que se apaguen los semáforos en Miami. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Hasta la próxima.